evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Me levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Qué bueno que estamos juntos para compartir refrigerio a esta hora. Esta mañanita nosotros queremos, como de costumbre, cada martes a las 9 de la mañana, orar por tu necesidad. Si hay algo que los cristianos hemos aprendido a hacer bien, es precisamente orar, interceder, reconocer que tenemos un Dios vivo de poder, un Dios que no ha cortado su brazo, ¿verdad?, para sanar y para hacer cosas maravillosas y milagrosas. Y en esta mañana, nosotros en este segmento, precisamente, queremos abrir las líneas para que seas tú el que plantees y pongas un nombre, una necesidad, una situación en la cual tú reconoces que no puedes hacer nada por ella. Si hay algo que me fascina del Evangelio es que todos los seres humanos, ante toda situación, vamos a encontrar situaciones en que necesitamos una ayuda más allá de nuestras fuerzas. Y eso nos obliga a llegar siempre a los pies del Señor. Y esa dependencia absoluta de Él, cuando aprendemos que es buena, que es necesaria, que nosotros podemos, ¿verdad?, cumplir con este texto que dice, echa toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este es el momento en que toda ansiedad que tú estés manejando, toda ansiedad que tú estés llevando, la puedas poner, ¿verdad?, a los pies del que puede llevar tu ansiedad. Cada día más por las situaciones vemos cómo las situaciones de salud de la gente, en términos de su salud emocional, se sigue afectando, que no es otra cosa que cargas a nivel emocional, no es otra cosa que situaciones de familia, situaciones económicas que ya no puedes manejar. Nosotros estamos aquí como equipo de En Ruta, reconociendo que hay un Dios vivo de poder que está interesado en tu problema, que está interesado en tu situación, que sabe lo que estás viviendo y que nos ha dado algo bien lindo, y es que con un concepto bien sencillito, 2 o más de acuerdo, Él escucha, Él hace. Donde 2 o más se ponen de acuerdo sobre algo, Dios obra. El equipo de Ruta somos más de 2, somos 3. Y estamos prestos en esta mañana para atender esa petición que tú tienes delante del Señor y que podamos orar por ella. Mira lo que dice Isaías 51:3. Ciertamente el Señor consolará a Sión. Consolará todos sus lugares desolados. Convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella. Acciones de gracias y voces de alabanza. Sabemos lo duro que es uno abrir la boca y manifestar sonrisas o manifestar alabanzas en medio de la angustia, en medio de la desesperación. Sin embargo, ahí hay un secreto. Cuando uno es capaz de abrir su boca y pronunciar, Señor, aún yo te amo, aunque pase lo que pase, aún yo te amo, aunque viva lo que viva, aún estoy agradecido, agradecida, aunque tenga que ver lo que vaya a ver, aún así sigo agarrado de ti. Fíjate que a Daniel le prohibieron orar y él dijo, ahora es cuando más voy a orar, ahora es cuando voy a abrir las ventanas o adorar, ¿verdad?, a su Dios. Ahora es que voy a abrir las ventanas para que todo el mundo se entere en quién yo he creído. Expande las cortinas, extiende las cortinas, extiende tu mente en esta mañana y di, me prohibieron hacer algo, ahora es cuando más lo voy a hacer. Aunque el dolor embarga, aunque el dolor azote, aunque el dolor venga fuerte, como decía Nando Steidel una vez, lo que despertó a Jesús en la barca no fueron los ruidos, no fue ruido del viento, fueron los gritos de los discípulos. ¿Por qué gritar en medio de tu dolor?
Lo que despierta a Jesús no son tus gritos, es tu fe, es tu confianza. Lo que mueve la mano de Dios es tu fe. Así que en esta mañana te decimos, en la noche será el lloro, pero en la mañana viene la alegría. Gózate, hay libertad para ti hoy. Aquí habemos tres panas, tres amigos, Sí. que somos como tú, y que creemos que juntos podemos hacer una oración y el Señor nos va a escuchar una vez más. Sí. Y algo bonito, algo bueno va a pasar en tu vida. Sí. Es sencillo, es simple. Y las líneas se llenan, así que hay mucha gente con tanta necesidad. Y qué bonito que, ¿verdad?, confían en que esta dinámica es buena para ellos en este momento de su vida. 787-993-9700 en este refrigerio con el equipo de En Ruta. Buenos días. Buenos días. Quiero pedirle que oren por mí porque tengo muchas condiciones de salud y entre ellas, pues, apnea del sueño, y eso me causa mucha depresión. Cada vez que el médico me tiene que subir el oxígeno, me causa mucha depresión. Pero sigo confiando en Dios. Amén. Y sigo agarrado de Él porque sé que sin Él no puedo. Amén. Y anoche me acosté con mucha depresión, pero ya hoy amanecí mejor. Qué bueno. A pesar de que tengo ese nudo en la garganta, pero no suelto a mi Dios. Amén. Eso, qué bueno. Claro que sí. La apnea del sueño Vamos a tiene orar cura. por tu apnea del sueño, Sí, exactamente. tiene cura. Para los que te dicen que no, sí, claro que sí. Oxígeno nuevo sobre ti. Hay alguien escribiendo en WhatsApp que necesita justicia. Hicieron una injusticia en contra de ella. La están haciendo responsable de una cuenta que ella no debe. La Biblia dice, y tu juicio yo lo defenderé. Eso es una promesa bíblica, así que confía. Mateo 5:6 dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. porque serán saciados. Adelante, buenos días. Buen día, ¿Qué tal? Dios le bendiga. Amén. Amén. Le habla Doris. Yo pido intercesión por mi hijo Luis Enrique, que ahora mismo en Georgia me lo tienen, ¿verdad?, detenido. Y yo me siento con impotencia, ¿verdad?, porque yo soy una sierva del Señor y mi niño, ¿verdad?, está pasando por un proceso ahora mismo que yo no puedo hacer nada, estoy lejos. Y como madre, ¿verdad?, pues me duele el tener mi hijo tan lejos y no poder estar tan cerca como yo quisiera con él. Claro que sí, mamá. Y solamente pido, ¿verdad?, la oración. Pido cadena de oración por mi hijo. Claro que sí. Claro Por que sí, mamá. favor. Cuenta Vamos a con estar eso. clamando por la necesidad de tu hijo. Cuenta con eso. Así es, ya mismito. Qué emotivo escuchar, ¿verdad, madre? Sí, sí, Hablar sí, de sí, esta sí. forma, Definitivamente ya sé, hay muchas. Sí. Adelante. de Dios. Buenos días. Hola, buen día. Hello. Adelante, te escuchamos. Sí, buen día, bendiciones. Amén. Mira, yo pido oración por una amiguita que está ahora en un problema de la transición esa de Luma y energía eléctrica. Y ella es quien se hace cargo de su papá, de su mamá y de un hermano que tiene que no es sordo. Y ella está bien triste porque supuestamente la enviaron para un cuartel de la policía, pero está en una incertidumbre total. Vamos a estar orando por ella, así que gracias por comunicarte con nosotros. El Dios del cielo tiene cuidado y muchas veces nos utiliza para que seamos bendición a otros. Al usted ponerse en su lugar y llamarnos, usted está parándose en la brecha por esa persona. Así que ya mismito estaremos orando. Y ella representa a miles el día de hoy. Así Seguro es. que sí. esa misma- ¿Saben qué, muchachos? Lo magnífico del tiempo es el tiempo existe para interrumpir la eternidad. Si viviéramos tiempos eternos, Ajá. entonces estaríamos los que están en tristeza en una eterna tristeza. Ajá. Y el tiempo viene a rescatarnos. El tiempo se divide en presente, pasado y futuro para que reconozcamos que todo tiene una temporada, que todo pasa. Que lo que estás viviendo hoy va a pasar, que vas a mirar hacia atrás y vas a decir, wow, tanto que lloré, si llego a saber qué era lo que había en el próximo capítulo, no hubiese llorado tanto. Así que bendito sea el tiempo que indica que todo tiene fecha de caducidad, así que confía. Adelante, En Ruta, buenos días. Dios les bendiga. Amén. Buen día.
Gracias a esa palabra de la sierva que dio hace unos minutos. Verdaderamente es un momento, como Dios dice en su palabra, que invoquemos a Él en mi angustia. Invocaré a Jehová. Hace unos momentitos el Señor me ministró a través de esa sierva que dio una palabra muy linda. No los conozco, pero le testifico que hace 3 años, en medio de una prueba bien fuerte, que el Señor me permitió prender la radio. Y cuando prendí la radio, me encontré con esa emisora. Verdaderamente, Dios les bendiga. Ha sido de gran bendición. Le pido la oración por salud y fortaleza. Claro que sí. Claro que sí. Recibe el consuelo del Espíritu Santo esta mañana. Sí, Señor. Él es el que consuela, Él es el consolador. Sí. El Dios que te apapacha en su pecho. Amén, amén. Gracias por, ¿verdad?, por llamar, y ya mismito estaremos clamando al Dios del cielo por ese consuelo y fortaleza que necesitas tanto esta mañana. Hablando de consuelo, Jeremías 31:13 dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré tu duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza. Amén. Créanlo en esta mañana. Lo que estamos escuchando esta mañana son Sí. corazones hablando. Sí, señor, ¿Verdad sí, que señor, Se definitivo. puede sentir. Adelante, buen día. Sí, buen día. Estoy llamando para 2 cositas. Una es para peticiones especiales y pues que yo pueda saber esperar. Y lo otro es que mi hijo hoy, junto con él, también otros estudiantes van a estar tomando la reválida de mecánica de automeca. Pues para que Dios, como yo le oré, que les dé serenidad, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo los dirija para las mejores respuestas y que nada, que les abra pues el futuro a esos jóvenes pues que tienen pues este deseo de servir pues a su país. Amén, claro que sí. Los cubrimos. Tal como usted dijo, punto por punto. Así será. Así clamamos al Dios del cielo esta mañana. Esto es Refrigerio, como cada martes en la mañana, en Nueva Vida 97.7. En ruta, adelante, buen día. Sí, buen día. Habla Jorge Ortiz. A mí a la edad de 5 meses me dio la enfermedad del polio, me afectó ambas piernas y el brazo derecho. Eso fue en el 54. Actualmente, pues, lamentablemente mi condición ha ido mejorando. He perdido mucha fuerza, he tenido que batallar mucho. Yo le doy gracias a Dios porque lo conocí, y eso me ha dado a mí fortaleza para seguir. Tengo una esposa maravillosa que, a pesar de que muchos le han dicho a ella que no entienden por qué, cómo ella está conmigo, una persona como yo, con mi condición, pero ella es la persona que me da apoyo, me ama de verdad, y agradezco a Dios por eso. A esas personas que están allá afuera luchando, batallando, quiero decirles que Cristo es el único que da fortaleza, poder para uno poder seguir adelante. No es fácil. Apenas casi tengo fuerza en los brazos, pero con todo y eso Dios me ha dado la oportunidad de poder cantar y alabar su nombre. Y donde me invitan, pues yo voy, testifico de lo que Dios ha hecho en mi vida y doy gracias a Dios por eso. Y lo más que yo deseo es ser ya bautizado, llenado del Espíritu Santo, porque eso es lo que me da fuerza para mí, para yo seguir. Claro, y mi esperanza que está puesta en la venida de Jesús. Amén. Que claro, pronto pues estaremos en el reino de los cielos. Amén. Y ya no habrá más dolor, llanto ni clamor, porque todo habrá terminado. Que Dios les bendiga. Claro que sí. Dios te Hombre, bendiga más. Está clarito el propósito Sí, de Dios en su sí, vida. sí, sí. Así es. Tremendo. Y declaramos que esa condición no es progresiva, que se detiene, como Claro. Dios ha detenido cáncer, COVID y tantas otras condiciones, que recupere esas fuerzas. Él multiplica las fuerzas en esta mañana. Adelante, Refrigerio, buen día. Buen día, mira, yo estoy llamando para la
para una oración, porque yo voy a ser operada ahora el 14 de noviembre y de junio. Y eso me da mucha ansiedad y me hace pensar muchas cosas, y yo estoy pidiendo la oración para que Dios me dé calma y me dé sabiduría y todo pueda salir bien en el nombre de Dios. Claro, el 14 de junio. Claro que sí, mi amor. Vamos a estar orando bueno. por ti, por esa ¿verdad? Operación que tienes Sí. programada. Mateo 5, el verso 3, las bienaventuranzas, le da un significado tan distinto a cómo los humanos utilizamos una frase. Ustedes han escuchado la frase, fulano o fulana es una persona pobre de espíritu. ¿Qué significa? Que es poquita en el término humano, que no tiene metas, No tiene que cualquier ánimo. cosa se abruma, que no tiene ánimo. Y fíjate qué interesante, Mateo 5:3 dice, Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. El pobre de espíritu es bien diferente a la connotación que los humanos le damos a ser pobre de espíritu. Nosotros necesitamos ser pobres de espíritu porque el pobre de espíritu es el que reconoce que necesita a Dios en todo y para todo. Y está llamando esta mañana, y me estoy gozando mientras veo el verso, que tanta gente es pobre de espíritu, que dependen absolutamente del Señor. No la definición humana de la tierra, que es mala y que es fea, la definición y el significado bíblico, que es absoluta dependencia de Dios. Hay tanta gente arrogante que piensa que no necesita a Dios y que se las pueden arreglar en todo y con todo, que necesitan conocer esta pobreza de espíritu. Necesitan reconocer esto que nos dice, Señor, si tú no lo haces, si tú no estás en mi vida, si tú no intervienes en esto, realmente me muero, me va mal. Así que en esta mañana estamos escuchando a muchos con definición bíblica de pobres de espíritu, porque están viniendo a Él con una absoluta dependencia de Dios. Vamos a par de llamadas más. En ruta, buen día. Hola, buenos días, en ruta. Sí, buen día, bendiciones, saludos. Bendiciones. Víctor Torres, por salud y mentalmente no me siento bien. Oración. Amén. Claro que sí. Para que te Emocional. sientas bien, para que te sientas conforme al diseño de Dios para ti y al plan que Exacto. Dios tiene para ti. Víctor, Exacto. gracias por estar acá. Claro que sí. Adelante, en ruta, buen día. Sí, muy buenos días. Dios me los bendiga. Amén. Mire, yo estoy llamando porque yo necesito oración para mí. Yo tengo una yerna que está en una situación, ¿verdad?, de abuso y le pido a Dios que Dios le alumbre su mente, y entonces ya lo deja y vuelve con él. Él le ha tirado hasta con controles a los nenes y ella lo bota y vuelve y lo recibe, y yo no sé qué hacer, ni qué pedirle a Dios, ni cómo, ¿verdad?, llevar esta situación, y quisiera llamar a servicios sociales para ver si ella recapacita y eso, y me siento que tengo mis manos atadas, porque es un maltrato de abuelo, de abuela, de él hacia ella, de ella hacia los niños, porque ella dice que sus hijos son primero, pero su niño de 15 años odia a ese muchacho y le dice que él es una basura, y ella vuelve y lo recibe en la casa. Sí, yo no sé qué hacer, me siento como que no encuentro que no le veo la salida para esta situación, y yo sé que es ella la que tiene que buscar de Dios y pedirle a Dios que la dirija, pero yo, el miedo mío es con mi nieto, que ya tiene 15 añitos y está, ¿verdad?, sufriendo esto en carne propia. Estos son los efectos colaterales, ¿no? Sí. De decisiones difíciles. Sí. Sí. Abuela, vamos a orar por sabiduría, pero a usted le consta que hay una situación de maltrato y de maltrato físico. Y nosotros como país tenemos leyes para atender esas situaciones. Nunca piense que está traicionando a la familia si busca esa ayuda y si llama a las autoridades pertinentes para que vengan a socorrer en la situación. Porque permanecer callada es lo que produce que se perpetúe el maltrato y los golpes. Y como usted muy bien dice, cuando ya un joven tiene 15 años, los varones manejamos esta hormona que Dios nos dio que se llama testosterona, y que en situaciones, ¿verdad?, nos pone agresivos
y nos pone en una situación de defensa, ¿verdad? Para defendernos del maltrato. Yo le aconsejo que llame a las autoridades, que denuncie este maltrato para que se detenga, porque es la forma también en que comienza a canalizarse la ayuda. El círculo vicioso nosotros lo tenemos que romper. Así que esta mañanita oramos por consuelo para usted, por fortaleza para usted, y para que en este momento pues pueda buscar, proveer esa ayuda, que tenemos leyes que proveen, ¿verdad? Y unas agencias que van precisamente a la médula de proveer esa asistencia cuando hay una situación de maltrato como la que usted nos está describiendo esta mañana. Yo le voy a pedir a mi compañera Moray Moyola que haga la oración final en este segmento. Como siempre decimos, si no lograste colar tu llamada, Dios conoce cuál es tu necesidad. Si no lograste, ¿verdad?, tener un contacto con nosotros, el Dios del cielo, que conoce lo que estás viviendo, con simplemente ponerte de acuerdo con nosotros en esta mañana, también estás incluido en esta oración. Isaías 25:8, antes de orar, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. Amén. De toda la tierra. Ese oprobio se tiene que ir, porque el Señor ha hablado. No fue Ferna, no fue Juan, no fue Moraima. El Señor ha hablado en esta mañana y quita oprobio de su pueblo y lágrimas de tu rostro. Oramos, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres Dios de multitudes, pero tú eres Dios de individuos. Tú eres Dios de la viuda, del desconsolado, del triste, del que está en soledad, del que está en abandono. Te pedimos, Señor, que abraces en esta hora a aquellos que están necesitados de sentir un abrazo, de sentir que alguien les ama, de sentir que alguien les escucha, sencillamente de sentir de que alguien está ahí. Abrázales en esta hora, demuéstrales cuánto tú les amas, enséñanos a creerte todo a ti. Le creemos todo al hombre, sin embargo tenemos que aprender a creerte todo a ti. Yo te doy gracias porque en esta mañana nuestra conciencia, nuestra mente se abre a un futuro de gloria, porque es tu promesa, iremos de gloria en gloria, de poder en poder, y no hay angustia, no hay desesperación, no hay tribulación que detenga la obra que hay diseñada para nosotros. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir podrán separarnos de tu amor. Por amor, tú entregaste a tu Hijo y nosotros hacemos que ese sacrificio valga creyéndote. Gracias porque estás llevando sobre tus hombros nuestras cargas. Quedan sanas las enfermedades, queda libre el oprimido. Queda sano, Señor, todo el que cargue una enfermedad de salud mental en esta hora que tanto está afectando. No queremos camas llenas de pacientes de salud mental, al igual que no queremos camas llenas de otras enfermedades. Oh Dios, visita los hospitales, cada hogar en esta mañana y haz la obra. Yo te creo, y el mismo que lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Juicio para aquellos que están pidiendo justicia, para aquellos que están pidiendo en sus juicios que tu misericordia les ampare. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que es una realidad lo que pedimos. Amén, amén y amén. Refrigerio, Nueva Vida